Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Muy buenos días amigos de Zona de Confort, qué gusto saludarles este viernes ya madrugador de viernes 19 de abril ya, qué rápido se fue la semana, pero también con temas tan interesantes que hemos tocado en esta su nueva sección y que además estoy segura que es su favorita, Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Y ahora sí, vamos empezando con esta nueva sección, Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Yo soy Nancy Álvarez, acompañándote un ratito por aquí en Zona de Confort en esta mañana de 19 de abril, aparte viernes, pero además muy bien acompañada del doctor Fernando Vázquez. Él es médico certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Otorrinolaringología y además es parte de la Red Médica de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello de Hospital Saint Luke's. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Nancy? Nuevamente un gusto estar aquí contigo. Toda esta semana ha sido un placer platicar con ustedes y pues nuevamente aquí lamentablemente el último de esta semana. Sí, pero bueno, el último de esta semana, pero también una serie de entrevistas que vamos a seguir teniendo con todos ustedes durante todo este mes del niño para que no se pierdan absolutamente nada de esta nueva sección que aparte para nosotros también es un verdadero gusto poder compartir con ustedes este micrófono, sobre todo con médicos que están bien actualizados sobre todos estos temas que hemos estado tomando. Pero antes de entrar en materia y de decirles de qué vamos a hablar el día de hoy, doctor, ¿tenemos sorpresas? Sí, claro, vamos a tener una sorpresa para todos al final del programa para que todos puedan acudir a una valoración. Perfecto, al ratito les vamos a hablar de qué se trata esta sorpresa que tiene Hospital Saint Luke's para todos ustedes, pero antes ya vámonos con el tema del día de hoy. Y si estuvieron pendientes en la entrevista del día de ayer, seguramente se enteraron que vamos a hablar de algo muy importante para las mamás y los papás, pero también para todos nosotros, que seguramente en algún momento podríamos haber tenido un diagnóstico de otitis del nadador y la otitis media, pero ahora en los niños. Primero que nada, ¿qué es la otitis del nadador en los niños, doctor? Wow, Nancy, creo que es un tema muy propio sí. Para la localización donde estamos, sí. Aquí en San José y Cabo San Lucas, pues tenemos aquí afortunadamente uno de los lugares más bellos y pues afortunadamente tenemos aquí el mar, luego, ¿no? Uh-huh. Entonces es bastante común que nuestros niños en algún momento lleguen a tener una infección del oído posterior a haber hecho alguna actividad acuática. Sí. No es necesaria que sea en el mar, ¿no? Sí, sino que también puede pasar cuando acuden a una alberca cerrada, en un hotel o hacen algún deporte como natación, waterpolo, etcétera. Con la albercada, con los amigos, todo donde sea. Así es. Sin embargo, pues obviamente al estar en el mar, pues el crecimiento libre de las bacterias pues, hace un poco más propenso a esto, ¿no? Claro. Entonces es demasiado común que tengamos a estos niños que acuden con nosotros a consulta con esta tan mencionada otitis del nadador. Como ya lo mencionamos, pues está favorecida por medios acuáticos, porque justamente es una inflamación del oído externo. ¿Qué es el oído externo? Pues lo que vemos, ¿no? Desde un principio, que uh-huh. Es aquí el pabellón auricular y el conducto auditivo. Prácticamente podemos decir que es una infección de los tejidos blandos o de la piel del oído. No uh-huh. Es tal cual que se infecta ahí estructuras muy propias del oído, sino que es la piel y los tejidos que están junto al oído, ¿no? Uh-huh. Pero es demasiado común y muy importante. ¿Por qué? Porque se va a súper mega caracterizar por algo que no se les va a olvidar y es ese dolor, ¿no? Que ahorita vamos a hablar más de eso. Justo hablábamos fuera del aire, doctor, de este dolor tan intenso que es muy identificable y que me lleva a preguntarle cuáles son los síntomas de la otitis del nadador en los niños. Pues la principal molestia siempre es el dolor de oído. Siempre, ¿no? O sea, es uno de los dolores quizás de los que me ha tocado ver, que de los que más se quejan, ¿no? Cuando existe una otitis externa. No, sí. Es muy, muy intenso el dolor. Y adicionalmente puede haber un hinchazón o
de los tejidos blandos, como habíamos mencionado, podemos ver la orejita más hinchada o el conducto más hinchado, a veces que ni si usualmente la gente también puede ser secundario a que introduzcan objetos como cotonetes o que metan el dedo ahí y ellos van a notar, oye, pues es que no entra, está súper hinchado, ¿no? Esto es uno de los síntomas. Y ya a veces en casos un poquito más avanzados, pues puede haber este escurrimiento del oído y de líquido como purulento o hasta una discreta pérdida de la audición porque se cierra tanto el conducto que ya no llegan a transmitirse adecuadamente los sonidos. Eso, además del tremendo susto, tanto para el paciente como para sus papás, pues me imagino, doctor, que no ha de ser tremendo. Y justo por eso le quería preguntar, ¿cuándo es necesario o cuándo considera usted necesario que un niño con otitis del nadador, que acabamos de describir algunos de sus síntomas, acuda con el otorrino? Yo creo que una de las diferencias más notorias entre la otitis del nadador y otras otitis es que al momento de que el paciente se toca la oreja le va a doler. En cambio, cuando son otro tipo de otitis no pasa esto. Por lo tanto, en teoría es fácil de identificar. Usualmente lo puede manejar el médico general o el pediatra, idealmente, ¿no? Porque estamos hablando de niños. Pero cuando se ha fracasado el tratamiento que se ha instaurado por parte del pediatra, o incluso, mejor aún, desde una primera instancia acudir con el otorrinolaringólogo, porque es muy poco probable que el otorrinolaringólogo se le vaya a pasar este diagnóstico, ¿no? Claro. Es muy fácil de diagnosticar para un otorrino que pues ve estas situaciones casi todos los días. Sí, porque me imagino que el motivo de consulta también, ¿no? Sobre todo, como acaba de decir, la entidad, el lugar donde nos estamos ubicando en este momento, pues ha de ser un motivo muy importante y recurrente de consulta, doctor. Y justo a la hora de que ya se le entregó al papá o a la mamá el diagnóstico y pues sí, ¿no? Las causas, también nos importa mucho saber cuáles son las causas y a lo mejor las consecuencias por una otitis del nadador en nuestros pequeñitos. Me gustaría mucho saber en qué consiste el tratamiento y también a nuestros papás radiantes que nos están escuchando. ¿Cuál es el tratamiento típico contra la otitis externa, que era lo que platicábamos en los peques, y en dónde podemos encontrarlo? Claro, otra de las ventajas que pues tenemos si acudimos desde una primera instancia con el otorrinolaringólogo es que pues, se nos va a dar el tratamiento preciso de inicio. Y otra cosa, pues es que en San Luc tenemos nuestra farmacia con todos los medicamentos. Casi siempre va basado a base de unas gotas de antibiótico que se colocan en el oído, es decir, un tratamiento tópico. No es necesario en la mayoría de casos que el niño tome un antibiótico pues en jarabe o suspensión, sino que a través de gotas. Pero sí se les deja otros jarabes pues para ayudar a quitarle el dolor, porque como habíamos mencionado es algo muy, 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 muy doloroso. Quizás no sea el peor dolor de su vida, pero quizás ande ahí dentro de los 3 primeros, ¿no? Sí. Entonces casi siempre va basado en esto. Y pues en casos más severos, ya cuando, como habían mencionado, que puede haber hasta incluso una pérdida de la audición, se coloca en consultorio, bajo visualización con un endoscopio, que también contamos con ello en San Luc, la colocación de algo que nosotros conocemos como, entre comillas, mechas, que es como una férula, para que no se cierre el conducto, impregnada de medicamento, ¿no? Que eso sí, usualmente solo lo hace el otorrinolaringólogo. Ah, ok, pero en sí el tratamiento no es invasivo para los peques. No, esa es una de las ventajas de esta enfermedad, que es muy fácil de diagnosticar y el tratamiento también es muy simple. Ay, Solamente pues es dar el diagnóstico oportuno por parte del otorrino o aquel médico que conozca bien la enfermedad. Qué bueno, porque sí, en realidad hablamos a lo mejor como adultos de los dolores más fuertes, pero para un pequeño un dolor de oído ha de ser muy, muy, muy fuerte y pues qué mejor que podamos prevenirlo. Y justo seguramente muchos papás y mamás radiantes dicen, ok, pero ¿cómo puedo prevenir que a mi niño o a mi niña le dé una otitis del nadador? Pues una, que no nade. No te creas. No, es muy importante. No, creo es que me acuerdo de muchas recomendaciones, ¿no? Pero pues, obviamente no le podemos decir al paciente, no nade.
quizás se lo podemos limitar un par de días, pero no le podemos decir, deje de nadar, obviamente. Entonces es muy importante también conocer cómo prevenir, porque estamos en uno de los lugares más bellos en cuanto a naturaleza y Claro. la principal actividad es acuática, ¿no? Casi Sí. siempre. Entonces es mejor que el paciente esté enterado de cómo prevenir. Y usualmente es bien básico, simplemente sugiriendo al paciente que se seque bien el oído, pero sin insertar nada. Para esto usualmente se sugiere la colocación de gotas de vinagre diluida a la mitad con agua o de agua oxigenada diluida con agua, el 50%, o algo que sí está en los libros, pero no es tan conocido y suena medio raro, y es recomendarle a los pacientes que utilicen una secadora de cabello para secar adecuadamente el conducto. Ok. Y es una de las maneras más eficaces y menos molestas. Pero todavía a veces uno lo platica y la gente como que no lo cree, pero sí está Sí. recomendado en los libros de oído. Y qué interesante. ¿Esto sería a lo mejor como prevención después de nadar o podría ser como un hábito que se pudiera hacer para nuestros niños? Pues sobre todo, después de nadar, porque pues al momento de bañarse y todo esto, pues no estamos expuestos a tantas bacterias. Sin embargo, en un agua estancada, como en una alberca o en mar donde crece el libre albedrío, Claro. pues obviamente la carga de bacterias es mucho mayor. Por lo tanto, en esa situación es donde realmente vale la pena hacer esta rutina, sobre todo si es un niño que va a la natación, que va al waterpolo, etcétera. Y Pues justo, sí, para tomarlo en cuenta, porque a veces los dejamos, ¿no? Ya vete a dormir y no hacemos este tipo de cuidados para nuestros niños. Y pues qué importancia tiene. Doctor, hablamos ahorita de la otitis del nadador y tenemos otro concepto que también viene incluido en el diagnóstico, que es la otitis media. ¿En qué consiste? así es, como ya habíamos mencionado durante la semana, la otitis media o la infección del oído propiamente, pues es es la causa más común, dependiendo de dónde lo leamos, pero casi siempre se menciona como la principal causa de fiebre en niños menores de 5 años. Ojo, Por lo tanto, es una infección bastante común. Prácticamente podríamos decir que ningún niño se salva, ¿no?, de padecerla en algún momento de su vida. Y por definición, la otitis media, pues es la infección que está por detrás del tímpano o membrana timpánica. Esa membranita que usualmente cuando va uno con el doctor y le dicen, ¿sabe que se le reventó el oído? Esa es la parte que separa del oído externo del oído medio. Entonces, esta sí es una infección un poco más difícil de diagnosticar, por así decirlo, para alguien que no es otorrinolaringólogo, pero usualmente por lo común sí es muy bien conocida. es una enfermedad o una enfermedad común entonces en los pequeñitos. Así es. Wow, qué importante porque a veces, como volvemos a decir, como estábamos platicando en entrevistas anteriores, doctor, que no dejamos pasar algunos síntomas, damos algún tratamiento como preventivo, que por un momentito los calma, pero nada mejor que si tenemos un síntoma como los que acaba de decirnos el doctor Fernando, es muy importante acudir al otorrino y también pues con un especialista que nos pueda enseñar y decir qué es lo que podemos hacer, sobre todo con los síntomas, y justo es lo que le quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas que presenta la otitis media? Sí, usualmente los niños, como hemos mencionado, lo más común es que presenten, número 1, fiebre. Es una fiebre casi siempre, por definición, mayor a 38 grados y acompañada de dolor de oído. Pero también es muy importante eso. Usualmente este dolor de oído no se dispara si se toca pues su orejita, ¿no? Es un dolor de oído un poco más vago, pero el de que está el dolor de oído está. A lo mejor no se dispara si se toca, pero ahí va a estar el dolor. Y también puede haber otros síntomas. Sobre todo aquí es más común que presenten una pérdida de la audición. Usualmente es temporal, pero cuando esto no se trata a tiempo, si no se diagnostica bien, puede cronificarse y terminar en una sordera ya no reversible. Por eso es importante cuando se sospeche de un cuadro complicado acudir con el especialista de otorrinolaringología. Ok, sí, es importante porque, bueno, sobre todo, digo, cualquier pérdida de cualquiera de nuestros sentidos puede ser muy grave, pero más si puede ser
pues si se puede prevenir a tiempo, si se puede diagnosticar, qué mejor que poner mucha atención en todos los signos y síntomas que acaban de mencionarnos para poder identificar esta enfermedad que es la otitis media en los pequeñitos. Y por eso también, ahorita que ya estábamos platicando sobre los síntomas, ¿cómo lo podemos diagnosticar o cómo lo diagnostican ya en consulta? Bueno, cuando se trata de un cuadro es muy fácil de diagnosticar. Usualmente casi siempre el otorrino lo puede hacer desde la primera consulta, ya que existe un estudio que se llama otoscopía neumática. Suena muy complejo, pero simplemente lo que hacemos es observar el oído, como siempre lo revisa el médico, pero adicionalmente se añade presión, así como con una bombita parecida con el aparato que se toma la presión. Así se aplica presión dentro del oído y de esa manera se puede ver si hay moco o pus dentro del oído o no. Y como lo vemos es si se mueve o no se mueve la membrana. Entonces, desde el primer consulta ya podemos hacer el diagnóstico. Sin embargo, en aquellos pacientes que ya se encuentran en un cuadro más crónico o complicado, porque también poco se sabe de esto, pero el oído y sus infecciones ya cuando se complican pueden afectar el cerebro. Nuevamente la cercanía del oído como la nariz es la base del cerebro, por decir. Entonces en estos casos cuando sospechamos de un cuadro más complicado es muy importante valorarlo con una tomografía. Como ya habíamos mencionado, aquí en San Luke tenemos uno de los tomógrafos más avanzados en el país. Y adicionalmente en algunos casos ya cuando existe alguna complicación o no se desee a generar alguna radiación, por más mínima que sea, que en este caso tenemos uno de los tomógrafos más avanzados, la radiación es mínima, pero aún así no se desea radiar, podemos utilizar la resonancia, que también contamos con en San Luke. Y pues es de muy buena calidad, es un resonador de 3 teslas y adicionalmente en ese momento podemos valorar al mismo tiempo el cerebro y ver que no haya ninguna complicación dentro del mismo. Sin embargo, pues siempre es importante primero acudir a una valoración. Importantísimo esto que nos acaba de comentar y también tomar en cuenta que toda la tecnología está disponible en Hospital St. Luke's para poder aportar al diagnóstico preciso de algo tan serio. A veces no ponemos toda la atención ante un diagnóstico de otitis. Es una otitis, pero va a estar bien, pero al mismo tiempo en el que ya se nos dio el diagnóstico, que ya nos dijeron, mira, estos son los pasos a seguir, tenemos que ser muy disciplinados en el cuidado de nuestros peques porque ellos no lo pueden hacer solos. Y justo quería preguntarle eso, doctor, que seguramente ahorita ya los papás están así de, ok, vamos a ponerle mucha atención, pero ¿en qué consiste el tratamiento inicial de la otitis media? Casi siempre se resuelve de manera adecuada mediante la administración de antibióticos en jarabe o suspensión. Sin embargo, sí se debe escoger adecuadamente el antibiótico porque son bacterias que ya tienen, quizás no sea de las mayores resistencias, pero sí son sensibles a pocos antibióticos. Por eso siempre debe ser adecuadamente valorado. Y usualmente junto con el antibiótico oral. Si no existe alguna otra complicación, el paciente va a mejorar y como en todo, pues, también se les da un desinflamatorio y un analgésico, paracetamol, ibuprofeno casi siempre. Y en ocasiones para una recuperación más rápida del paciente se puede dar algún esteroide oral. Sus desinflamatorios, ¿no? Así por así es, llamarlo en los pequeños. Exactamente. Chiquitos. Y es que sí, son niños y también les pasa a los pequeñitos. Antes de terminar con la entrevista, doctor, me gustaría mucho que pudiera recordarnos en qué casos debe de ser valorado un niño o una niña con otitis media por el otorrino. Bueno, como le comentaba, pues como es muy frecuente este padecimiento, la realidad es que no todos los ve el otorrino. Entonces es muy común que sea tratado por el pediatra, con los cuales casi siempre trabajamos en equipo, al menos sí en mi caso. Entonces en aquellos pacientes en los cuales el pediatra le haya dicho que tiene una perforación en el oído o que ya se encuentre con un dolor muy intenso o ya propiamente una complicación, como fiebre incontrolable, un absceso o ya con síntomas de una infección en el cerebro, definitivamente debe ser valorado por el especialista y de preferencia en un lugar donde se cuenten con todas las tecnologías necesarias para su adecuada evaluación, sobre todo un paciente que ya se encuentra en alguna de estas complicaciones que ya hemos mencionado, porque nuevamente los libros te dicen que casi no existen, pero en México
por mala fortuna sí pasa, y más de lo que quisiéramos. Importantísimo tomarlo en cuenta y recordar que en Hospital St. Luke's se cuenta con toda una red de profesionales de la medicina y también de pediatras para poder tomar decisiones y también diagnósticos precisos, además de que cuentan con toda la tecnología para poder apoyarlos en estos diagnósticos y tratamientos, doctor. Muchas gracias, de verdad muy interesante toda esta conversación. Yo quisiera quedarme aquí platicando horas porque surgen dudas, pero antes, y esto les conviene si es que todavía tienen dudas, porque tenemos una promoción y tenemos una sorpresa. ¿En qué consiste? Claro que sí, Nancy. Hoy estamos promoviendo una oferta para todos nuestros escuchas del 30% de descuento en su primera valoración o cita subsecuente conmigo, en caso de mencionar que escucharon el programa el día de hoy. Esto es muy importante para que todos aquellos papás que sospechen que sus niños pueden llegar a tener algún problema en sus oídos o que ya tienen un diagnóstico previo. Claro que sí, es muy importante. Ahí les va el número para que lo tomen en cuenta, lo guarden y nos manden un WhatsApp a la línea de Hospitales St. Luke's. Es el 624-1425-911. Otra vez, 624-1425-911 y solamente tienen que mandar un mensajito diciendo que escucharon esta entrevista en Zona de Confort en su sección Cuidando tu Salud con Hospital St. Luke's con el doctor Fernando Vázquez, otorrinolaringólogo de Hospital St. Luke's. Con el otorrino, ¿no? Con el doctor Así Fernando es. Vázquez, un mensajito al 624-1425-911, que es la línea de Hospital St. Luke's, y ahí les van a tomar en cuenta para poder darles este 30% de descuento en la primer consulta o la consulta subsecuente con el otorrino Fernando Vázquez. Y acuérdense que estamos festejando el mes del niño, así que esta promoción será válida hasta el 30 de abril. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta información que de verdad todas estas entrevistas han sido muy enriquecedoras para nuestros papás radiantes. Así es, muchas gracias, Nancy. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos de Zona de Confort, por seguirnos y escucharnos en estas importantísimas entrevistas con el doctor Fernando Vázquez del Hospital St. Luke's en esta sección Cuidando tu Salud con Hospital St. Luke's. Pero antes de irme, por favor, déjenme recordarles las redes sociales de Hospital St. Luke's para que puedan seguirlos y puedan estar pendientes de todas sus promociones, de todos sus servicios y sobre todo de estos, todos los instrumentos, toda la tecnología que tienen para hacer diagnósticos precisos para todos ustedes. Los pueden encontrar en Facebook, Instagram, en Threads, en TikTok y en YouTube como St. Luke's Hospitals. Otra vez, Facebook, Instagram, Threads y TikTok como Hospital St. Luke's Hospitals. También en YouTube, St. Luke's Hospitals, pero además en YouTube pueden encontrar todas las entrevistas que hemos estado haciendo en esta nueva sección Cuidando tu Salud con Hospital St. Luke's para que no se pierdan absolutamente nada y para que puedan repetir por cualquier cosa que necesiten consultar. Por cierto, les recuerdo que también tienen Twitter o X, como le llamamos ahora, y los pueden encontrar como St. Luke's MX. Es así como nos pueden encontrar en sus redes sociales. Y ahora sí, antes de irme, lo más importante, los números de emergencia. En San José del Cabo pueden comunicarse en la zona centro al 624-1425-911 y en Cabo San Lucas en la zona centro 624-2472-911. Además de que también pueden comunicarse a Hospital St. Luke's en el corredor médico de Cabo San Lucas al 624-1430-911. Apunte bien estos números de emergencia y también sus redes sociales para que los puedan seguir. Yo ya me tengo que despedir. Nos despedimos, doctor. Muchísimas gracias por estas entrevistas tan interesantes. Al contrario, nuevamente, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nos despedimos. Me despido por un momentito, amigos de Zona de Confort. Yo los dejo con más del Resplandor en esta tarde. Ya queremos que sea tarde, pero no. Todavía mañana de viernes 19 de abril. Cuídense mucho, nos escuchamos más tarde. Yo soy Nancy Álvarez. Adiós.